Buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto por Saldivia Eduardo, Vera Cristian, Verdún Darío y quien les habla, Sánchez Sergio. Recordemos que para la primera entrega de este proyecto, basado en la metodología CRISP-DM, vimos que se encuentra en un contexto donde se aborda el abandono escolar secundario en Argentina, un desafío estructural que profundiza la desigualdad y afecta el desarrollo económico del país. En el problema presentado se busca entender que factores socioeducativos y de trayectoria como la sobriedad y la repitencia influyen en el riesgo de abandono y cómo varían según la jurisdicción y el ámbito urbano o rural. El objetivo es identificar indicadores críticos y evaluar si es viable construir un modelo predictivo que estime el riesgo de abandono para que el Ministerio de Educación y las escuelas puedan diseñar políticas de retención temprana basadas en datos. Los datos se tomarán del dataset de la evaluación Aprender 2024 de quinto y sexto año de secundaria, que revela información censal sobre aprendizajes y contextos socioeducativos en todo el territorio nacional. El análisis exploratorio de datos no es solo un paso técnico, sino la base estratégica de nuestro proyecto. A través de este proceso logramos tres hitos fundamentales. Primero, desciframos la estructura y jerarquía de datos complejos. Segundo, garantizamos la calidad al identificar inconsistencias críticas. Y finalmente, descubrimos patrones clave que nos permiten anticipar riesgos educativos. En esencia, convertimos el ruido de los datos en información accionable para la toma de decisiones. Trabajamos sobre un dataset de alta dimensionalidad con 1031 variables y de 1175 registros agregados que cubren las 24 jurisdicciones. Es fundamental destacar que nuestra unidad de análisis es el registro agregado. Esto garantiza que nuestras conclusiones se mantengan a nivel macro, protegiendo la integridad de las inferencias. Ahora los dejo con mi compañero Darío. Muchas gracias, Sergio. En esta etapa del trabajo realizamos el proceso de limpieza y transformación del dataset enfocado en mejorar la calidad y la consistencia. Primero se trabajó sobre los valores nulos, unificando distintos formatos de ausencia de datos, como espacios vacíos, guiones, distintas siglas para identificar valores faltantes como NA, NS, NC, o valores inconsistentes. Se usó un único criterio faltante utilizando NaN. Esto nos permitió estandarizar el tratamiento de los datos incompletos y facilitar los análisis posteriores. También se corrigieron tipos de datos numéricos y categóricos, ya que varias columnas tenían formatos incorrectos que dificultaban el procesamiento estadístico. Además, se identificaron columnas completamente vacías y se realizó limpieza textual y normalización de etiquetas en variables de contexto para evitar duplicidades semánticas. En términos de calidad de datos, detectamos aproximadamente 490 columnas sin información observada. Decidimos no imputar valores en esos casos para evitar introducir sesgos artificiales. Además, se verificó la integridad del dataset y no se encontraron registros duplicados. Cada transformación realizada fue documentada para preservar la información relevante del estudio. Luego, construimos indicadores relativos para mejorar la comparabilidad entre jurisdicciones. Transformamos variables de repitencia, sobriedad y nivel socioeconómicos en porcentajes relativos. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes no presentan repitencia ni sobriedad, aunque persisten grupos con trayectorias educativas vulnerables y mayor concentración en sectores socioeconómicos bajos. Finalmente, construimos un indicador exploratorio de riesgo, lo llamamos IRE, combinando repitencia, sobriedad y nivel socioeconómico bajo mediante ponderaciones específicas. Este indicador no representa abandono escolar observado, sino una aproximación estadística a situaciones de vulnerabilidad educativa potencial. Ahora Cristian va a continuar con los hallazgos. Muchas gracias, Darío. Bueno, en esta parte presentamos los principales hallazgos descriptivos del EDA, donde en el análisis descriptivo observamos que predominan las trayectorias regulares. En promedio, cerca del 84% de los registros corresponden a estudiantes que nunca repitieron y alrededor del 80% se encuentran en edad teórica esperada. Sin embargo, también identificamos grupos con repitencia y sobriedad que funcionan como señales exploratorias de vulnerabilidad educativa. Al comparar la sobriedad por sector educativo, se observa que el sector estatal concentra mayores niveles de sobriedad en todos los rangos. En cambio, en el sector privado presenta una mayor proporción de registros en edad teórica.
Este hallazgo es relevante porque la sobriedad puede asociarse a trayectorias escolares más complejas o con rezago. En cuanto al nivel socioeconómico, el sector estatal concentra mayor proporción en los quintiles bajos, especialmente en el quintil 1 y 2. Por otro lado, el sector privado se concentra más en los quintiles altos, como el Q4 y Q5. Esto muestra una diferencia contextual importante entre los sectores, que puede estar vinculada con desigualdades educativas. Y finalmente incorporamos la dimensión territorial mediante el indicador exploratorio de riesgo educativo, donde este indicador combina repitencia total, sobriedad total y nivel socioeconómico bajo. El ranking por jurisdicción muestra que las señales de vulnerabilidad no se distribuyen de manera homogénea dentro del territorio. Y es importante aclarar que el IRE no mide abandono real, sino que funciona como una aproximación exploratoria. Ahora le doy el paso a mi compañero Eduardo para que continúe. Gracias, Cristian. Para completar todo este análisis que venimos mostrando, también trabajamos con correlaciones entre variables. La idea de esto fue ver qué variables se movían de forma parecida al IRE, que es el índice que construimos para aproximarnos al riesgo educativo. Lo importante es que las variables que más se relacionaron mostraron con el índice, que fueron las más vinculadas, las trayectorias escolares, como la repitencia, la sobriedad y otros indicadores relacionados con dificultades en el recorrido educativo. Igual, hay una aclaración importante, que correlación no significa causalidad, o sea que dos variables estén relacionadas no quiere decir que una cause directamente a la otra, pero sí nos puede ayudar a detectar patrones importantes. Con esto pudimos responder las preguntas analíticas que habíamos planteado al inicio del trabajo, en la entrega 1. La primera era qué factores podían estar asociados al riesgo de abandono escolar. A partir del análisis vimos que los factores más fuertes son los que muestran trayectorias escolares más vulnerables, como había dicho, especialmente la repitencia, la sobriedad y variables educativas relacionadas. La segunda pregunta era si había diferencias según el contexto educativo y territorial. Y ahí vimos que sí aparecen diferencias cuando se compara, por ejemplo, el sector de gestión, por ámbito urbano o rural, o por contexto territorial. Siempre teniendo en cuenta que no estamos analizando estudiantes individuales, sino datos agregados. La tercera pregunta era si se podía avanzar hacia un modelo predictivo, y la respuesta es que sí, porque estamos en esta entrega, deja preparada una base mucho más clara. Tenemos variables seleccionadas, un índice construido y un análisis previo de relaciones entre variables. Como conclusión, esta entrega 2 nos permitió ordenar un dataset muy grande, construir el IRE y entender mejor qué variables parecen estar más asociadas al riesgo educativo. También, aclaramos que no mostramos el notebook, atento a su extenso código y para evitar redundancia a lo ya explicado. Para la entrega 3, lo que viene es avanzar con el modelado, probar distintos modelos y evaluar cuáles funcionan mejor para explicar o para predecir este riesgo. En resumen, esta entrega fue el puente entre entender el problema y dejar los datos listos para la etapa de modelado. Muchas gracias.